Los complejos CDK-ciclina regulan las diferentes fases del ciclo celular. Algunos de estos eventos suceden durante la interfase y el tránsito a través de sus diferentes fases, que son regulados por un sistema de control central que también consta de complejos CDK-ciclina. Al igual que en la mitosis, depende de la degradación de las ciclinas y la consecuente inactivación de las cinasas. En G1, el complejo CDK4-ciclina D promueve el tránsito de G1 a síntesis. Por su parte, en la fase de síntesis, los complejos CDK2-ciclina E y CDK2-ciclina A comprometen a la célula a iniciar la replicación del DNA y regulan así el proceso de la célula. En los puntos de control se vigila que el DNA no esté dañado o que ciertos procesos sean críticos se realicen correctamente, como la replicación del DNA y la alineación de los cromosomas en la mitosis. La siguiente forma de reproducción celular es la mitosis. ¿Cuáles son las características de la mitosis? Se produce principalmente en células somáticas, con los propósitos de crecimiento de tejido y reparación de estos. ¿Cuáles son sus características? Bueno, la mitosis va a constar de 4 fases: la profase, metafase, anafase y telofase. La profase. En la profase inicia con la condensación de la cromatina para formar los cromosomas y la aparición de 2 centrosomas por la duplicación de los centriolos. Cada centrosoma está formado por 2 centriolos que se sitúan en el citoplasma y bordean al núcleo. Los cromosomas son formados por DNA compactado y proteínas. Tienen un centrómero y un cinetocoro. El cinetocoro es donde se ensamblan los microtúbulos del uso mitótico. Aquí se va compactando la cromatina y se comienza la formación de la cubierta nuclear. Metafase. Durante esta fase, los cromosomas se van a ubicar en la placa ecuatorial. Es característica de esta fase porque vamos a encontrar a los cromosomas alineados. En la anafase tenemos 2 cromátides hermanas que comienzan a separarse. Cuando se separan se les denomina cromátides. Esto ocurre por el acortamiento de fibras cromosómicas y la despolimerización de los microtúbulos que las forman. Telofase. Finalmente, en esta fase
Los cromosomas se van a reunir en los polos opuestos, van a comenzar a descondensarse, ya que pues no van a poder, esta fase no se puede observar en el microscopio, es la fase final y que va a suceder la citocinesis o división del citoplasma. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Como producto de la mitosis, lo que se obtuvieron fueron dos células hijas idénticas a la célula progenitora. Meiosis es la división celular de los gametos o también llamadas células sexuales, es decir, las células de la línea germinal. Con esto me refiero a las ovogonias y las espermatogonias. Estas tienen la finalidad de dividir una célula diploide para formar 4 células haploides genéticamente diferentes para mantener la variabilidad genética y la continuidad de la especie. Esta, a diferencia de la mitosis, va a constar de 2 fases continuas, que es la meiosis 1 y la meiosis 2. Cada una de estas va a constar con 4 fases. Lo importante que hay que recordar es que se van a separar los cromosomas homólogos y se recombina material hereditario. Esto también, meiosis 1 es clásicamente llamada división reduccional. Bueno, continuamos con la profase 1. Consta de 5 etapas definidas por cambios morfológicos característicos que son importantes para el intercambio de la información genética. Vamos a tener 5 pasos. El primero es leptoteno. Los cromosomas constan de 2 cromátides hermanas delgadas y alargadas. Las células somáticas del ser humano tienen 23 pares de cromosomas homólogos, 23 maternos y 23 paternos, es decir, 46 cromosomas en total. En el citoteno inicia el alineamiento de los cromosomas homólogos para conformar las tetradas o bivalentes, que es la unión mediante proteínas denominadas coenzinas. Sigue el paquiteno. Sucede la recombinación genética por el entrecruzamiento de segmentos entre las cromátides de los cromosomas homólogos. El siguiente es el diploteno, que comienza la separación de los bivalentes que permanecen unidos en los quiasmas, puntos donde se lleva a cabo el entrecruzamiento. Y por último, la diacinesis, que continúa la condensación cromosómica. Los bivalentes son compactos, la membrana nuclear comienza a desintegrarse y el uso meiótico se ensambla. Metafase 1. En esta fase, los cromosomas homólogos de cada bivalente se conectan con las fibras del uso y con esto se van a alinear los cromosomas. En la anafase 1, los cromosomas homólogos, cada uno con sus 2 cromátides, se separan y se dirigen hacia los polos opuestos. Telofase 1. Aquí los cromosomas se distienden. Al final de esta fase se forman 2 células haploides con 23 cromosomas cada una. En la meiosis 2, al inicio de la meiosis 2, hay 2 células y cada una tiene 23 cromosomas con 2 cromátides. La importancia aquí es que se separan las cromátides. Profase 2. Esta fase es más sencilla, ya que, a diferencia de la profase 1, no hay recombinación. Entonces, si se formó la cubierta nuclear, esta va a desaparecer y se van a compactar los cromosomas. Así, vamos a dar inicio a la formación del uso meiótico. En la metafase 2, los cinetocoros de las cromátides hermanas de cada cromosoma quedan orientados a cada uno de los polos y anclados a las fibras cromosómicas del uso. Anafase 2. Las cromátides hermanas se separan y se desplazan hacia cada polo del uso meiótico. Y por último, en la telofase 2, al final de la meiosis, cada célula va a tener características genéticas distintas a la célula que la generó debido a la recombinación genética en la profase 1. Como dato importante, la meiosis 2 comienza antes de la ovulación y se detiene en metafase y concluye solo cuando el ovocito es fecundado.